Recomendación 15. Nuevas tecnologías. Los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que pudieran surgir con respecto a el desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío, y el uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos, tanto nuevos como los existentes. En el caso de las instituciones financieras, esta evaluación del riesgo debe hacerse antes del lanzamiento de los nuevos productos, prácticas comerciales o el uso de tecnologías nuevas o en desarrollo. Los países y las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas para administrar y mitigar esos riesgos. Recomendación 16. Transferencias electrónicas. Los países deben asegurar que las instituciones financieras incluyan la información sobre el originador que se requiere y que ésta sea precisa, así como la información requerida sobre el beneficiario en las transferencias electrónicas y mensajes relacionados, y que la información permanezca con la transferencia electrónica o mensaje relacionado a lo largo de toda la cadena de pago. Los países deben asegurar que las instituciones financieras monitoreen las transferencias electrónicas con el propósito de detectar aquellas que carezcan de la información requerida sobre el originador y o beneficiario y tomar las medidas apropiadas. Los países deben asegurar que en el contexto del procesamiento de las transferencias electrónicas, las instituciones financieras tomen medidas para congelar y deben prohibir la realización de transacciones con personas y entidades designadas, según las obligaciones plasmadas en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la Resolución 1267 de 1999 y sus resoluciones sucesoras, y la Resolución 1373 del 2001, relativa a la prevención y represión del terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Recomendación 20. Reporte de operaciones sospechosas. Si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a esta se le debe exigir por ley que reporte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera. Recomendación 21. Revelación, tipping off y confidencialidad. Las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados deben a. Estar protegidos por la ley frente a la responsabilidad penal y civil por violación de alguna restricción sobre la revelación de información impuesta mediante contrato o mediante alguna disposición legislativa, normativa o administrativa, si estos reportan sus sospechas de buena fe a la UIF, aun cuando no conocieran precisamente cuál era la actividad criminal subyacente, e independientemente de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no. Y B. Tener prohibido por ley revelar, tipping off, el hecho de que se está entregando a la UIF un reporte de operación sospechosa o información relacionada. Recomendación 22. Actividades y profesiones no financieras designadas que por sus siglas APNFD, debida diligencia del cliente. Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17 se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas en las siguientes situaciones. A. Casinos, cuando los clientes se involucran en transacciones financieras por un monto igual o mayor al umbral designado aplicable. B. Agentes inmobiliarios, cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concerniente a la compra y venta de bienes inmobiliarios. C. Comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas, cuando estos se involucran en alguna transacción en efectivo con un cliente por un monto igual o mayor al del umbral designado aplicable. D. Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos, independientes y contadores, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades: compra y venta de bienes inmuebles,
administración del dinero, valores u otros activos del cliente, administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores, organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas, creación, operación o administración de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales. Proveedores de servicios societarios y fideicomisos cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para un cliente sobre las siguientes actividades. Actuación como agente de creación de personas jurídicas. Actuación o arreglo para que otra persona actúe como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras personas jurídicas. Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra persona jurídica o estructura jurídica. Actuación o arreglo para que otra persona actúe como fiduciario de un fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica. Actuación o arreglo para que otra persona actúe como un accionista nominal para otra persona. Recomendación 24. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas. Los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países deben asegurar que existe información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o la que puedan tener acceso oportunamente. En particular, los países que tengan personas jurídicas que puedan emitir acciones al portador o certificados de acciones al portador o que permitan accionistas nominales o directores nominales, deben tomar medidas eficaces para asegurar que éstas no sean utilizadas indebidamente para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por las instituciones financieras y las actividades profesionales no financieras designadas que ejecutan los requisitos plasmados en las recomendaciones 10 y 22. Recomendación 25. Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas. Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de otras estructuras jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. En particular, los países deben asegurar que existe información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomisos expresos, incluyendo información sobre el fideicomitente, fiduciario y los beneficiarios, que las autoridades competentes pueden obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. Los países deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por las instituciones financieras y las actividades profesionales no financieras designadas que ejecutan los requisitos establecidos en las recomendaciones 10 y 22. Recomendación 26. Regulación y supervisión de las instituciones financieras. Los países deben asegurar que las instituciones financieras estén sujetas a una regulación y supervisión adecuadas y que implementen eficazmente las recomendaciones del GAFI. Las autoridades competentes deben tomar las medidas legales o normativas necesarias para prevenir que los criminales o sus cómplices tengan o sean el beneficiario final de o que tengan una participación significativa o mayoritaria en o que ostenten una función administrativa en una institución financiera. Los países no deben aprobar el establecimiento u operación continuada de bancos pantalla. En el caso de las instituciones financieras sujetas a los principios centrales, las medidas de regulación y supervisión que se aplican para propósitos prudenciales y que son relevantes también para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo deben aplicarse de una forma similar para propósitos de antilavado de activos y combate del financiamiento al terrorismo. Esto debe incluir la aplicación de una supervisión de grupo consolidada
para propósitos de antilavado de activos y combate del financiamiento al terrorismo. Las demás instituciones financieras deben recibir licencia o ser registradas y reguladas apropiadamente y estar sujetas a la supervisión o vigilancia para propósitos de antilavado de activos y combate del financiamiento al terrorismo, teniendo en cuenta el riesgo de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo en ese sector. Como mínimo, los negocios que presten un servicio de transferencia de dinero o valores o de cambio de dinero o moneda deben recibir licencia o ser registrados y estar sujetos a sistemas eficaces de monitoreo y asegurar el cumplimiento con los requisitos nacionales de antilavado de activos y combate del financiamiento al terrorismo. Recomendación 27. Facultades de los supervisores. Los supervisores deben contar con las facultades adecuadas para supervisar o monitorear las instituciones financieras y asegurar el cumplimiento por parte de estas con los requisitos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluyendo autorización para realizar inspecciones. Deben estar autorizados para requerir la presentación de información por las instituciones financieras que sea relevante para el monitoreo de dicho cumplimiento e imponer sanciones, de acuerdo con la recomendación 35, por incumplimiento con dichos requisitos. Los supervisores deben tener la facultad para imponer una gama de sanciones disciplinarias y financieras y potestad para retirar, restringir o suspender la licencia de la institución financiera donde corresponda. Recomendación 29. Unidades de inteligencia financiera. Los países deben establecer una unidad de inteligencia financiera que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de reportes de transacciones sospechosas y otra información relevante de lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo y para la comunicación de los resultados de ese análisis. La UIF debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente. Recomendación 31. Facultades de las autoridades de orden público e investigativas. Al efectuar investigaciones de lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, las autoridades competentes deben ser capaces de obtener acceso a todos los documentos e información necesaria para utilizarla en esas investigaciones, así como en procesos judiciales y acciones relacionadas. Ello debe incluir la facultad para exigir la presentación de los registros en poder de las instituciones financieras, las actividades profesionales no financieras designadas y otras personas naturales o jurídicas, para la búsqueda de personas y lugares, para la toma de declaraciones de testigos y para el embargo y obtención de evidencia. Los países deben asegurar que las autoridades competentes que realizan investigaciones sean capaces de utilizar una amplia gama de técnicas investigativas pertinentes para la investigación de lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo. Estas técnicas investigativas incluyen operaciones encubiertas, intercepción de comunicaciones, acceso a sistemas computarizados y entregas vigiladas. Además, los países deben contar con mecanismos eficaces, establecidos para identificar oportunamente si las personas naturales o jurídicas tienen cuentas o controlan cuentas. Deben, asimismo, poseer mecanismos para asegurar que las autoridades competentes cuenten con un proceso para identificar activos sin notificación previa al propietario. Al realizar investigaciones de lavado de activos, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo, las autoridades competentes deben ser capaces de pedir toda la información relevante en poder de la UIF. En MS Asesoría hemos creado este resumen con las principales recomendaciones que podrán venir en el examen de certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Les deseamos éxito en su examen.